Los gráficos de la semana nos muestran varios factores y es importante que tengáis en cuenta que los estamos mostrando el lunes en el que se ha empezado a ver en el mercado qué es lo que está ocurriendo tras los ataques de Irán a Israel. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que nos damos cuenta? Número uno, no ha habido un fuerte movimiento en los activos de mayor riesgo. Este es el Bitcoin. El Bitcoin se ha mantenido relativamente estable y de hecho rebotó tras la caída que se generó justo cuando se anunciaron los ataques de Irán a Israel. El Bitcoin se mantiene relativamente estable dentro de unos niveles 64.000, etcétera, que lo que nos muestran es que el mercado sigue apostando a la destrucción monetaria más que al riesgo geopolítico. Vamos a ver el siguiente gráfico porque yo creo que es importante tener en cuenta algo muy relevante, que es en este gráfico cortesía de JP Morgan, cómo lo que el mercado en realidad le está prestando más atención es a la expansión de crédito que se estima que se va a generar tras las bajadas de tipos. Aquí lo veis, las condiciones de crédito están subiendo y por lo tanto el mercado le presta menos atención al riesgo geopolítico, menos atención a los eventos que no son extremadamente monetarios y más a la expectativa de que mejore rápidamente el crédito y con ello los PMIs y con ello la sensación de euforia en el mercado. Es decir, el mercado le está prestando mucha más atención a la bajada de tipos y a la cantidad de dinero que al riesgo geopolítico. Vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico lo que vamos a hablar es de cómo está reaccionando el mercado ante esa realidad de una expectativa de bajadas de tipos, empezando por el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo nos ha dicho que va a bajar tipos y que probablemente los baje antes que la Reserva Federal. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El dólar, el índice del dólar con respecto a el yen y el euro está subiendo. ¿Significa eso que el poder adquisitivo del dólar está mejorando? No. Lo que significa es que el dólar lo está haciendo mucho mejor que el euro y el yen y que la inmensa mayoría de las monedas fiduciarias. Es decir, vivimos en un proceso de destrucción monetaria en el que la reserva mundial, el dólar, se está revalorizando. Ojo a esto, porque el yen a mínimos de 35 años y la pérdida de poder adquisitivo del euro nos están indicando que la destrucción monetaria es el gran factor que el mercado descuenta cuando ve el dólar, el oro, Bitcoin y las bolsas moverse prácticamente al unísono. Vamos al siguiente gráfico, porque la destrucción monetaria es muy evidente también en el oro. El oro nos está reflejando también máximos, además muy importante recordarle a la gente que en los últimos 5 años el oro lo ha hecho exactamente igual que el S&P 500 y que en los últimos 10 años el oro lo ha hecho mejor que el S&P 500. Es decir, el oro nos está diciendo mucho sobre la destrucción monetaria, que es lo que el mercado está descontando. Va a haber mayor expansión fiscal, que significa mayor impresión de moneda, que significa, por lo tanto, tomar más riesgo. Y la gente prefiere tomar riesgo que considerar los problemas que se están generando, tanto macroeconómicos como geopolíticos. Vamos al siguiente gráfico. Y en el siguiente gráfico lo que vemos es cómo la ralentización de las economías desarrolladas empiezan a ser relevantes. En estos gráficos cortesía de Bloomberg lo que vemos es que las expectativas para Estados Unidos son de moderación en el ritmo de crecimiento. Ha habido un fuerte recalentamiento de la economía vía deuda y vía gasto público y también vía aumento del endeudamiento de las familias, y la pérdida de impulso por el consumo y por el mayor control fiscal son dos de los factores que reducirían el potencial de crecimiento de la economía de Estados Unidos, es decir, convertirla en un poco más sostenible.
Lo insostenible, mis queridos amigos, es esto. Lo insostenible es aumentar 2 billones de dólares la deuda para después generar solamente 1,5 billones de crecimiento. Eso es lo insostenible. Vamos al siguiente gráfico porque nos dice algo parecido de China, pero mucho más sostenible. En el caso de China, se espera un crecimiento de entre el 4,5 y el 5%, eso sí, sin expansión monetaria y sin expansión fiscal. Es decir, China no necesita de un estímulo fiscal ni monetario para generar el crecimiento que ha anunciado. Es verdad que significa un crecimiento menos agresivo que el que se veía hace unos años. Pero es que eso era insostenible. Hay que empezar a quitarle a la gente de la cabeza que es bueno crecer vía deuda. Siempre le digo a la gente que es mejor crecer poco como Alemania y reducir la deuda o crecer un 2,5% como España y aumentar la deuda más del doble. Hombre, pues no tiene ningún sentido el debate. Creo que el caso de China es un caso paradigmático de la demostración de por qué no hacen falta estímulos fiscales ni monetarios ante una economía que tiene factores todavía sólidos y de hecho así se eliminan los riesgos de aumentar todavía más problemas en el sector inmobiliario y en los sectores más apalancados. Por lo tanto, preparémonos para una situación que lo que nos está diciendo es mayor destrucción monetaria, mayor empeoramiento de las condiciones para los ciudadanos, empeoramiento del poder adquisitivo de las monedas y, por lo tanto, no ignorar el riesgo geopolítico y ser conscientes del riesgo monetario. Seguid defendiendo la libertad.